Buenas tardes. Vamos a hacer una nueva sesión del curso y les recuerdo lo que estábamos viendo en las últimas sesiones. Estábamos viendo el tema de qué era el conocimiento científico, ¿no es cierto? Vimos qué era una hipótesis, qué era una ley, qué era una teoría. Eh, Les presenté la teoría de la relatividad por video, que les subí esa presentación. Discutimos harto del concepto de ley, del principio de causalidad, del concepto de mecanismo. Y también vimos los autores que ven los criterios internos de la ciencia a la hora de evaluar cómo se valida el conocimiento científico. En realidad son dos preguntas las que nos convocan en este segundo bloque. ¿Cómo se genera y cómo se valida el conocimiento científico? Y les recuerdo que vimos, respecto a cómo se genera el conocimiento científico, vimos propuestas empiristas, ¿no es cierto? Que la idea de la ciencia son inducciones, es decir, generalizaciones de la experiencia. Vimos propuestas racionalistas que la idea de la ciencia se generan vía deducción, de premisas generales. Vimos alguna especie de síntesis, ¿no es cierto?, de que la idea de la ciencia podríamos decir que surge de la observación o se valían de la observación, pero la mente no es pasiva, sino que las ideas previas condicionan mucho la forma en la cual yo observo la naturaleza a la hora de generar conocimiento, que era la visión kantiana. Y luego vimos las propuestas de Popper y Bunge que plantean que la ciencia es un acto creativo, que no hay un método ni hay ninguna inferencia lógica que te lleve a ti a crear una idea, sino que eran actos creativos. No en inducción ni es deducción, sino que es creación. En algunos manuales de filosofía de la ciencia le llaman eso abyección, creo, ¿no? Un término parecido. Pero Popper y Bunge coinciden que la ciencia no tiene método y que lo que nosotros llamamos método científico no es la forma de generar conocimiento, sino que es la forma de validarlo, que no es lo mismo. ¿Ya? Eh, ¿Y cómo se valida el conocimiento según estos autores? Bueno, apelan a lo que parece que no hay mucha discusión, ¿no es cierto? Al menos desde el punto de vista de las ciencias naturales. El criterio último de validación tiene que ver con la evidencia empírica, es decir, que los datos no sirven para generar ideas, sino que sirven para poner a prueba, para contrastar o falsear, dependiendo de la propuesta epistemológica que ustedes estén adhiriendo. Eh, Sirve para poner a prueba las ideas científicas para ver si las acepto o las rechazo. ¿Ya? Eh, Eso es un breve resumen de lo que vimos, pero todos estos autores tienen criterios internos, es decir, todo lo que ellos hablan es cómo la ciencia valida esto, pero no consideran, o quizás no con tanta importancia, los criterios externos a la ciencia. ¿Ya? Y eso es lo que yo voy a discutir ahora con ustedes, con un ejemplo, ¿no es cierto? Cómo se podría plantear también que hay criterios fuera de la ciencia que condicionan lo que nosotros aceptamos como científico. ¿Ok? Que son criterios históricos, criterios políticos, ¿no es cierto? Y ahí ustedes dirán si es que están de acuerdo o no con alguna de estas propuestas también, que es importante de mencionar, que son muy influyentes en humanidades también. Es un breve resumen de lo que vimos hasta ahora y hacia dónde vamos. No sé si hay alguna consulta antes de avanzar. Bien. Y si no hay más consultas, yo voy a presentarle un par de casos que creo que tienen una connotación no solo científica, sino que política. Y en base a ese ejemplo le voy a presentar las otras visiones que hablan de los criterios externos a la ciencia a la hora de aceptar el conocimiento como tal. Le voy a presentar el caso de Mario Molina, que es Premio Nobel de Química del año 1995. ¿Ok? No sé si lo están viendo ahí. Parece que sí. Y por favor, interrúmpanme en cualquier momento, cualquier pregunta que me quieran hacer. Aquí vamos a ver cuestiones disciplinares propias de la química, pero también cuestiones, quiero que lo analicen con lentes de epistemológicos, o sea, cómo se genera y cómo se valida el conocimiento. Bueno, Mario Molina es un mexicano nacionalizado estadounidense
químico de formación, y él se dedicó a investigar el problema de las causas del agujero de la capa de ozono. Ahora, ¿cómo llegó a eso? Bueno, llegó un poco de rebote, pero primero voy a contextualizarlo en el caso que no lo sepan, pues, porque no necesariamente todos ustedes han tenido un curso de química ambiental. De hecho, en ninguna carrera es obligatorio el curso de química ambiental, pero sí, probablemente a lo mejor han visto algún blog en algún curso respecto a esto. El ozono, como ustedes sabrán, es un gas en condiciones normales. Y en la naturaleza el ozono se forma en la alta atmósfera. Aquí estamos hablando de sobre 15 kilómetros de altitud, ¿no es cierto? Ahí se genera el ozono. ¿Y por qué se genera ahí? Porque el ozono es un proceso fotolítico entre la radiación UV que viene del Sol, que es más alta en la alta atmósfera. Ahí esa radiación UV rompe la molécula de oxígeno, genera oxígeno radical, y ese oxígeno radical se combina con oxígeno molecular y forma el ozono. Es un proceso natural. Y el ozono tiene la característica que absorbe la radiación de longitud de onda corta, es decir, la de alta energía que proviene del Sol, absorbe la radiación UV, que es la radiación dañina para nosotros. O sea, gracias a esa capa de ozono, a esa concentración alta de ozono que hay en la alta atmósfera, es que no nos llega la radiación, o nos llega poca radiación dañina, y nos llega mayormente el espectro visible, no el espectro UV. Eso en palabras como cortas, ¿no es cierto? Bueno, esto me lo voy a saltar un poco porque ahí está el fundamento espectroscópico, que eso lo ocupo cuando yo hago mis cursos de química ambiental, que no es el caso. Pero, ¿dónde surge la figura de Mario Molino? Voy a irme previo a Mario Molino. El año más o menos, la década de los 20, la DuPont, que es una empresa que todavía existe, que es una empresa química gigantesca, que produce sustancias químicas de distinta naturaleza, ¿no es cierto? Hoy en día están en la boca pública porque sintetiza unos pesticidas, pero en aquella época la DuPont sintetizaba los CFC, los clorofluorocarbonos. ¿Qué son los clorofluorocarbonos? Como su nombre los dice, son compuestos hidrocarbonados con sustituyentes fluoruro y cloruro también, ¿no es cierto? Que tienen la característica que son gases muy estables, pero tienen también la característica que son buenos conductores térmicos. ¿Y por qué era importante en aquella época? Era porque estaba surgiendo la refrigeración hogareña con todos los beneficios que eso traía, ¿no es cierto? No sé si ustedes se imaginarían su vida sin refrigeradores. Imagínense su vida sin refrigeradores, lo complicado que sería gestionar los alimentos. Tendrías que comerse la gran parte de los alimentos muy rápido antes que se pudran, y salvo que utilicen métodos ancestrales de preservación de alimentos que sirven para algunos alimentos, no para todos, las salmueras, los almíbares y cosas por el estilo. Eh, entonces, la seguridad alimentaria y la gestión de los alimentos se mejoró muchísimo gracias a los refrigeradores. Y como ustedes a lo mejor saben, los refrigeradores funcionan bajo el ciclo Carnot, que son una especie de compresiones y expansiones adiabáticas, isobáricas, ¿no es cierto?, para generar la transferencia de energía inversa, ¿no es cierto?, y en el fondo sacar energía del sistema para bajarle la temperatura. Y para eso se necesita, para ese proceso de expansión, compresión, etcétera, se necesitan gases conductores, y en aquella época se ocupaba el amoníaco. ¿Cuál es el problema que tiene el gas amoníaco? Que el gas amoníaco, si bien es cierto un buen conductor, es un gas muy reactivo y muy tóxico. Y en el proceso de producción de refrigeradores, cuando se le insuflaba el amoníaco, habían reportado muchas muertes, tanto de trabajadores como también accidentes que ocurrían con refrigeradores, por ejemplo, que se rompían y se liberaba amoníaco, entonces había intoxicación y muerte, mayormente de trabajadores, pero también a veces de personas. Entonces, ¿qué es lo que hace la DuPont? Reemplaza el amoníaco por estos gases que cumplían todo lo que se esperaba. Eran buenos conductores térmicos y a la vez eran muy estables químicamente. O sea, si se liberaba el CFC, no eran tóxicos porque eran prácticamente inertes, y se salvaron muchas vidas al respecto. No sé si se entiende hasta ahí. Espera, si algo pasó acá. Ah, perdón, apreté una cosa que no debí. Ahí sí. Saltamos a la década de los 60. En la década de los 60 empieza a ocurrir algo que parecía que no tenía conexión con los CFC, que empiezan los viajes en la alta atmósfera de jets supersónicos y después de los transbordadores espaciales, y habían preocupaciones ambientales de
qué daño generaban a la atmósfera la quema de combustibles de estos tipos de transporte que viajaban mucho más alto que los aviones comerciales. Se sabía que el ozono estaba en la alta atmósfera y se preocupaba la gente de qué daño le podía hacer a la capa de ozono estos desechos de combustibles de aeronaves. Y se acordó un programa de monitoreo del ozono para ver cómo variaba la concentración de ozono, sobre todo en las zonas donde había tráfico eh, aéreo. ¿Ok? Y ya se empezó como a ver que el ozono no estaba distribuido homogéneamente en la atmósfera. Había zonas de mayor concentración de ozono, zonas de menor concentración de ozono, pero no había una relación causal de que se estaba destruyendo el ozono. Era solamente una descripción de la concentración, no una evolución temporal. En 1972 la NASA aprueba el proyecto de transbordador espacial, porque se empieza la carrera espacial, además de la Guerra Fría empieza la carrera espacial, se crea la Estación Espacial Internacional, habían planes incluso de hacer armas que estuvieran en el espacio. Entonces empezaron los estudios científicos previos y cuando se aprueban los proyectos de los transbordadores espaciales, que son los que llevan las cargas a la Estación Espacial Internacional, la NASA se empieza a preocupar de esto y orienta fondos, ¿no es cierto?, para estudiar los efectos ambientales que tienen estas operaciones espaciales. Y en esa misma década surge un estudio de Crutzen, que ganó el premio Nobel junto con Mario Molina y Rowland en el mismo año. Crutzen fueron los primeros que aportó evidencia que los óxidos de nitrógeno que se generaban debido a la quema de los combustibles fósiles de estos transbordadores y aviones espaciales eh, habían, habían buenos fundamentos químicos para creer que podían destruir la capa de ozono. Y él propone más o menos un mecanismo con estas etapas. Los que saben algo de mecanismo radicalario y de catálisis homogénea, quizás se podrán dar cuenta de algunas cuestiones que llaman la atención. Por ejemplo, eh, que los óxidos de nitrógeno, en este caso óxido de nitrógeno 2, reacciona con ozono para formar óxido de nitrógeno 4 y libera oxígeno. O sea, los óxidos de nitrógeno destruyen el ozono directamente. Pero también el óxido de nitrógeno 4, en presencia de radiación UV, vuelve a óxido de nitrógeno 2 y libera oxígeno radical. ¿Ok? Y el oxígeno radical reacciona con el óxido de nitrógeno 4 para volver a transformarlo en óxido de nitrógeno 2 y se genera una especie intermediaria que cataliza esta reacción de reducción, de destrucción del ozono. No sé si se dan cuenta que se renueva constantemente, ¿no es cierto?, el óxido de nitrógeno 2 para volver a destruir una molécula de ozono. O sea, funciona como una especie intermediaria catalizadora. Entonces, nos sigue el principio de la ley de las proporciones definida porque una molécula de óxido de nitrógeno 2 podría destruir varias moléculas de ozono. La relación no es una a uno. Y todo lo que tienen de aquí para abajo son los mecanismos de formación de ozono. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el óxido de nitrógeno 2 destruye el ozono a la vez que reacciona con el precursor del ozono. El óxido de nitrógeno 4 reacciona con el precursor del ozono, que es el oxígeno radical, para cerrar el ciclo destructivo. Es una reacción bien nociva porque ataca el producto, el ozono, y su precursor, el oxígeno radical. Y además sin consumirse porque se renueva en este proceso. Bueno, toda esta evidencia era evidencia experimental, o sea, estudios en la alta atmósfera en el sentido de tomar muestras y ahí hacer alguna especie de cromatografía que permita ver si esta reacción está ocurriendo en el alto espacio. No, esto era estudios teóricos y experimentales, ¿ok? Simulando la alta atmósfera en términos de temperatura y radiación UV, y estas eran las conclusiones que tenía. Fíjese, el estudio Crutzen sale publicado el año 70. El año 73 Mario Molina terminó su doctorado y entra a hacer una estadía postdoctoral con Rowland. Okay, ahí él viaja a Estados Unidos a hacer su trabajo postdoctoral. Y Rowland se interesó en los CFC. ¿Por qué? Vaya uno a saber, el material que yo averigüé no se referían a eso. Lo que sí le llamaba la atención los CFC, creo yo, porque ya en la década de los 70
la cantidad de CFC que se producían industrialmente a nivel mundial era gigantesca y en realidad estudios tan descriptivos como ver cómo se distribuía este gas, ya estudios más profundos de qué efectos podría generar, prácticamente no había. Y él tenía unos fondos para investigar cuestiones ambientales y pidió reitemizar parte de esos fondos para estudiar el impacto que tienen estos compuestos en la atmósfera, junto con Mario Molina en su estadía postdoctoral. Le aceptaron esta reitemización y comenzaron los estudios. ¿Ok? Fíjense que aquí ellos tienen montado todo un sistema experimental que son estudios, insisto, en laboratorio. ¿Ya? Todo esto en estudios en laboratorio. Y publican un trabajo en el año 74. ¿Ok? Con una mezcla de predicciones teóricas y resultados experimentales en tierra, ellos llegan a la conclusión que los clorofluorocarbonos, en este caso se está refiriendo a los clorofluorometanos, ¿ok? Se están agregando a la atmósfera en cantidades crecientes y que estos compuestos son inertes y que podrían mantener, de acuerdo a sus resultados y sus cálculos, podrían mantenerse en la atmósfera de 40 a 150 años. Ese era el tiempo de vida que le daban en la atmósfera. ¿Ok? Por lo tanto, ellos estimaban que las concentraciones se esperaba que aumentaran de 10 a 30 veces más respecto de lo que ellos estaban viviendo en este momento, haciendo los cálculos de cómo se iría proyectando la producción, ¿no es cierto? Cuánto tiempo de vida tenía la atmósfera, etcétera. Y además ellos vieron que, dado que en la alta atmósfera hay alta radiación UV, que había una fotodisociación de estos clorofluorocarbonos que podría producir cantidades gigantes de cloro radical y ese cloro radical podría generar la destrucción del ozono bajo un mecanismo muy similar al mecanismo que reportó Crutzen para los óxidos de nitrógeno. ¿Ok? De hecho, las reacciones que plantea, si ustedes, bueno, yo tomé el extracto del paper ese, las reacciones que plantean son muy similares. El cloro radical reacciona con el ozono para formar un óxido de cloro, ¿no es cierto? Más oxígeno, y este óxido de cloro 2, ¿no es cierto?, va a reaccionar con el oxígeno radical para volver a producir cloro radical y volver a repetir esa reacción varias veces. ¿Ok? Lo que sí ellos calculaban que la diferencia, eso sí, con el mecanismo de Crutzen era que el óxido de cloro que se formaba reaccionaba con el oxígeno radical 6 veces más rápido que los óxidos de nitrógeno 4 que había calculado Crutzen. O sea, para ellos, el efecto que tenían los clorofluorocarbonos debería ser peor que los óxidos de nitrógeno, desde un punto de vista cinético. ¿Ok? Eh, eso, ya. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, porque estoy asumiendo que estamos ante un público químico que a lo mejor este lenguaje no le es ajeno, ¿ya? Pero si hay alguna duda me dice, yo no soy experto en cinética, pero sé la misma cantidad de cinética que saben ustedes. Eh, A mí me surgió una duda de sí. la formación de ozono es porque el oxígeno absorbe radiación ultravioleta. ¿Esa es la misma radiación ultravioleta que absorbería el ozono? No, 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 eso es importante. El oxígeno molecular tiene una longitud de onda de absorción distinta al oxígeno, al ozono, ¿ya? Tengo entendido que el oxígeno molecular absorbe una longitud de onda un poquito más larga y el ozono absorbe una longitud de onda un poco más corta, ¿ya? No es exactamente la misma. Ya. Porque piénsalo al revés, si el oxígeno molecular absorbiera longitud de onda corta, sería el filtro ideal para que no nos llegue radiación UV. Entonces no necesitaríamos el ozono para que nos llegue la longitud de onda nociva, para que no nos llegue la longitud de onda nociva, porque oxígeno tenemos de sobra. ¿Ok? No, el ozono absorbe una longitud de onda un poco más corta y que es la que nos hace daño, precisamente. Y también debe afectar mucho el coeficiente de extinción molar. Probablemente del ozono tiene uno mucho mayor. Debe tener un delta E de transición mucho más largo que hace que la longitud de onda necesaria para eso sea más corta. Claro. Más preguntas, por favor. ¿No?
Son cosas que pasan en la naturaleza que, no sé, mi percepción es que pareciera que la naturaleza está diseñada inteligentemente, o sea, cómo está hecho justo para que se forme un gas que filtra justo la radiación, que justo nos hace daño a nosotros. Bueno, eh, ahí está la eterna disputa si la naturaleza está diseñada o esto es producto de un azar evolutivo, ¿no es cierto? Rowland y Molina no se quedaron solo con eso, continuaron publicando más trabajos, fueron cambiando el tipo de clorofluorocarbono, porque los clorofluorocarbonos son una familia de compuestos, dependiendo de cuántos carbonos tiene la estructura hidrocarbonada, cuántos sustituyentes haluros tiene y de qué tipo. Eh, y siguieron realizando varios estudios, ¿no es cierto? Aquí hay un paper que sacaron en el año 76, ¿no es cierto? Luego sacaron otro, el mismo año 76, continuaron cambiando ahora clorofluorocarbonados con un átomo de flúor. Siguieron calculando rangos de cinéticos de reacción, ¿no es cierto? Etcétera. Eh, y se ahora pasaron a tres fluorocarbonos. Entonces, fue mucha investigación y las conclusiones eran siempre las mismas. Esta cuestión, todos los fluorocarbonos me están generando lo mismo, o sea, están generando una destrucción catalizada del gas ozono y de acuerdo a estos cálculos, esto debería ser muy complicado porque se sigue produciendo CFC, se sigue vendiendo, se sigue liberando la atmósfera en cantidades industriales y nuestros cálculos nos están dando muy preocupantes de lo que debería estar pasando en la alta atmósfera. Incluso después se aprobó una oficina de investigación de la alta atmósfera donde se mandaban satélites, ¿no es cierto?, ya para hacer monitoreo de la alta atmósfera, etcétera. ¿Ya? Y fue tanto el ruido, porque además Mario Molina empezó a ser activista, casi un activista ambiental, y iba a los medios de comunicación, influía en los medios de comunicación para que se hicieran reportajes respecto al problema de los clorofluorocarbonos que no estaban después solo en los refrigeradores, sino que estaban también en los desodorantes, en todas las latas de spray, desodorantes, laca, también tenían clorofluorocarbono. Entonces ya no cumplían solo un rol térmico en un refrigerador, cumplían un rol propelente. Y Mario Molina empezó a hacer ruido y la gente se empezó a sentir culpable de ocupar latas propelentes con clorofluorocarbono. De hecho, ustedes probablemente nacieron cuando ya las latas propelentes no tenían clorofluorocarbono. Y yo viví la época en donde lo tenían y después las latas que no tenían clorofluorocarbono destacaban con un logo, decía esto es libre de clorofluorocarbono. Yo hasta hace como 2 años atrás recuerdo haber visto que todavía había latas que tenían ese logo, libre de clorofluorocarbono. Ustedes pueden ver en su baño si tienen alguna lata de desodorante, de laca, lo que sea. Miren si es que tienen todavía el logo libre de clorofluorocarbono. Fue tanto el ruido que hizo Mario Molina que lo citaron al Congreso de Estados Unidos. O sea, cuando hay personas que empiezan a plantear problemas o temas y que empiezan a generar mucho interés social, es muy común en Estados Unidos que se cite a la Cámara a esas personas para dar su punto de vista, para interpelarlo, porque a veces ese ruido que hacen pisa intereses políticos y ese bando político también interpela para restarle credibilidad. Ustedes pueden ver videos en YouTube de debates entre personas y congresistas norteamericanos muy intensos, pero a la vez refleja un espíritu de participación social que yo admiro. ¿Ya? Y eso no lo he visto a nivel en Chile, ¿no? Normalmente en Chile se trabajan en comisiones cerradas, chiquititas, a veces invitan a una persona y nada más. Aquí no, aquí son debates de, como parece que cuestión así, hay mucha gente, muy bullado, ¿no es cierto? Etcétera. Y en la década de los 70, ¿no es cierto? Ya se habían publicado, gracias al ruido que estaba haciendo Mario Molina, habían más de 324 historias acerca de la capa de ozono en los medios de comunicación. Bill Nye, que es un tipo que yo hace años atrás lo seguía, ahora ya está muy de edad, ya perdió protagonismo. Bill Nye es un excelente divulgador de la ciencia norteamericana. De hecho, tiene la característica que tiene dos profesiones. Es ingeniero químico a la vez que es actor. Entonces, él explotó sus dos áreas para ser un excelente divulgador de la ciencia. Y Bill Nye era uno de los que más hacía ruido en los programas respecto de la capa de ozono. ¿Ya? Ante ese ruido, perdón, ¿alguien preguntó algo? No. Ante ese ruido, ¿no es cierto? La DuPont, que era la empresa productora de CFC más grande del mundo en esa época, empezó a
a través de una campaña de propaganda, ¿no es cierto?, a tratar de restarle credibilidad a todo este ruido que estaba haciendo Mario Molina y compañía, y empezó a tildar de toda esta historia de la destrucción de la capa de ozono como una historia de ciencia ficción, cargado de fanatismo y que no tiene sentido. ¿Ya? Se empezó lo que no sé si se han dado cuenta, cuando hay intereses creados, se pone plata para ridiculizar a la gente que es molesta, y eso es normal. ¿Ya? No digo que es bueno, es normal que pase, es moralmente reprochable, creo yo. O sea, si una empresa se ve, en mi opinión, quizá puede ser muy ingenuo, si una empresa, el conocimiento científico que se divulga afecta a sus intereses, yo creo que lo que tiene que hacer la empresa es hablar con las personas para que le asesoren para hacer cambios en su proceso productivo, no para ocultar la verdad. No sé si esa es mi opinión. ¿Ya? De hecho, fue tan así, ¿no es cierto?, que ya en las revistas de economía se reportaba que la gente estaba eh, ya dando respuesta a esta divulgación científica y ya habían bajado las ventas, por ejemplo, de los productos de empresas como Gillette que vendían latas con propelentes con CFC. La gente dejó de consumir, empezó a bajar el consumo. Y el año 76, ¿no es cierto? Ya, o a fines de los 70, ya entrando a los 80, ¿no es cierto? Lo único que se logró a nivel de la empresa, ¿no es cierto? Cuando ya no pudieron, digamos, a través de la propaganda, ya no pudieron ocultar esto. Algunos países prohibieron el uso de los CFC, por ejemplo en Canadá, pero en otros solamente se le exigió que pusieran un logo si es que las latas tenían o no CFC, nada más. ¿Ya? Y la DuPont no había sido tocada por el gobierno norteamericano porque era una empresa demasiado importante. Y aquí surge la figura de Ronald Reagan. ¿Ya? Ronald Reagan, no sé si ustedes lo conocen, es un presidente norteamericano que es del ala republicana y del ala más de derecha, por así decirlo. A pesar que los dos bandos en Estados Unidos son de derecha. Uno es muy de derecha conservadora y otro es de derecha liberal. Pero ambos bandos políticos en Estados Unidos son capitalistas. Y Ronald Reagan se le reconoce como uno de los presidentes como más, vamos a utilizando la jerga chilena, más neoliberales de la historia de Estados Unidos, donde explotó el capitalismo salvaje que le llamaron algunos. ¿Ya? Eh, y Ronald Reagan no quiso intervenir la industria, particularmente la DuPont, porque no estaba convencido de la evidencia científica, porque según él no había consenso completo, o a lo mejor esa era una postura para no tocar intereses de la misma industria, porque ustedes saben que hay un matrimonio muchas veces entre industrias y el financiamiento de la política. En Chile también han habido casos hasta demostrados en la justicia. ¿Ya? Difícil es las intenciones por la cual Ronald Reagan no quería tocar, prohibir los CFC. Pueden ser una o la dos, ¿no es cierto? Una no estaba convencida de la evidencia, u otra había un conflicto de interés, vaya uno a saber. ¿Ya? El hecho es que aquí surge una figura, otra figura política que es polémica, pero en este caso, desde mi punto de vista, se volvió polémica en un punto de vista positivo. ¿Ya? Surge Margaret Thatcher. Margaret Thatcher fue la primer ministro del Reino Unido, ¿no es cierto? Yo siempre, hay que quiero ver qué es lo que me dicen ustedes, sobre todo las chicas que están presentes. No sé si alguna de ustedes es feminista, no sé, digo honestamente, ¿alguna de ustedes es como feminista, así activista? Bueno, yo sé, también puede ser feminista, pero como normalmente uno escucha más a las mujeres en estos temas, ¿no es cierto? ¿Alguno de ustedes es feminista o no? O sea, yo siempre voy a apoyar el movimiento, así que sí. Súper, súper, mira. ¿Por qué yo menciono este caso? Porque el caso de Margaret Yo, Thatcher para mí, perdón, Joseph, ¿sí? ¿Yo se iba a decir algo? yo también me considero feminista y también está escuchando mi novia que es feminista. Súper, mira. Entonces, tanto Melanie como Joseph y su pareja, ¿no es cierto? Escuchen lo siguiente, lo que les voy a decir. Si ustedes quieren eh, darle visibilidad a la mujer en ciencia, ciertamente que ese es un objetivo loable, porque efectivamente cuando uno ve los nombres de ciencia, aparecen casi puros hombres. Rara vez aparecen mujeres. De hecho, en la historia de los premios Nobel de Química, por ejemplo, si mi memoria no me falla, han habido 4 o 5 premios Nobel mujeres en toda la historia de los premios Nobel. Ahora, si ustedes quieren apelar a un ejemplo histórico donde la mujer en ciencia cumplió un rol, pero
prioritario es este. Me explico. Pero aquí yo lo voy a plantear con cierto grado de polémica y ahí ustedes me dirán. Margaret Thatcher es una figura que políticamente se ubica en lo que en Chile se le llamaría la extrema derecha. Sería partidaria de Castro. A mí me gusta el apelativo extremo porque es peyorativo, ¿ya? Usted entiende que es la derecha más conservadora. Y Margaret Thatcher era de esas. Pero Margaret Thatcher fue una líder política, y eso es innegable. Fue la primer ministro del Reino Unido. Así como hay pocas mujeres en ciencia, también hay pocas mujeres en cargos de poder, y Margaret Thatcher fue una de ellas. Y además Margaret Thatcher tuvo una segunda característica que es importante para este caso. Margaret Thatcher fue educada en el Reino Unido, ahí está la mejor universidad del mundo junto con la norteamericana, ¿no es cierto? De acuerdo a los rankings universitarios. Y Margaret Thatcher, si mal no recuerdo, es ingeniera química con un magíster en química. Y fue alumna de Dorothy Hopkins, que fue premio Nobel de Química el año 64. De hecho, no solamente fue alumna, fueron amigas toda la vida. De hecho, ahí sale Margaret Thatcher ya en los últimos años de Dorothy Hopkins, la iba a visitar, le dio unos premios, reconocimientos. Entonces, Margaret Thatcher tuvo una formación científica de élite a nivel mundial. ¿Ok? ¿Y qué gracia tiene Margaret Thatcher? Que desde mi punto de vista, si ustedes profesan el feminismo y quieren darle visibilidad a la mujer en ciencia, desde mi punto de vista, deberían mostrar el caso de Margaret Thatcher, a pesar que es de derecha. ¿Ya? ¿Por qué lo digo así con cierta polémica? Porque en general yo he visto, y lo digo con colegas que también se declaran feministas, cuando yo les menciono el caso de Margaret Thatcher, porque una vez me interpelaron a mí y me dijeron, tú deberías dar más ejemplos de mujeres en tu área. Y dije, bueno, mi área es la química analítica ambiental, te doy el caso de Margaret Thatcher. Y me quedaron mirando una cara de espanto porque mis colegas son feministas, pero son de izquierda, y Margaret Thatcher representa la antítesis de la izquierda. Entonces yo las interpelé a ella y le dije, ¿qué es más importante? ¿Tu militancia política o la visibilización de la mujer? Porque Margaret Thatcher es una figura tanto política como científica relevante. ¿Y por qué fue importante científicamente? Una razón bien simple. Margaret Thatcher era afín políticamente a Ronald Reagan, pero Ronald Reagan era actor de profesión. Margaret Thatcher era química, ingeniera química, magíster en química, educada con un premio Nobel de química, era seca para la química. ¿Ok? Y fue Margaret Thatcher la que le explicó a Ronald Reagan que la evidencia científica sí era concluyente y que había que prohibir los CFC. Y lo convenció. ¿Ok? Ahora, lo convenció porque la evidencia científica se siguió acumulando. El año 85, ¿no es cierto? Ya los papers ya no eran en revistas de físico-química, eran en Nature, ¿ok? Ya eran revistas de alto calibre. Ya los mecanismos de destrucción del ozono ya están ultra demostrados, ¿ok? Al menos a nivel de laboratorio. Ya está, las conclusiones eran clarísimas. Mario Molina ya empezó a presionar para que los CFC se prohibieran. Margaret Thatcher ya entendía que esta cosa era cierta. Se hizo la última prueba experimental, que se lanzó una nave estratosférica para tomar muestras ya en la alta atmósfera, ¿no es cierto? Para mostrar que lo que se da a nivel experimental, si estaban estos radicales y estos compuestos o clorados o nitrogenados, si estaban presentes en la atmósfera. Y la conclusión fue clarísima. Sí, todo lo que se mostró en Tierra estaba ahí arriba. ¿Ok? Y el año 87, gracias a Margaret Thatcher, repito, gracias a Margaret Thatcher, las personas que son de izquierda pueden tener todas las críticas que quieran políticas a Margaret Thatcher, pero científicas y políticas en este caso, yo creo que hay que ser deshonesto intelectualmente para decir que no se merece un reconocimiento. Se firmó el protocolo de Montreal que se comprometía al año 2000, del 87 al año 2000, ¿no es cierto? Reducir a la mitad los CFC.
y lo firmaron prácticamente todos los países, incluido Estados Unidos. Vean cuánto cuesta que hoy Estados Unidos firme los protocolos por la reducción de la quema de combustible fósil. Protocolo de Kioto, ¿no es cierto? Todo eso. Obvio, el presidente lo firma, después otro se sale, ¿no es cierto? No han conseguido eso. Margaret Thatcher convenció a Ronald Reagan que lo hiciera, siendo que DuPont era una empresa más grande del mundo y era norteamericana. O sea, pisaba los intereses norteamericanos. Ahí salen dándole el premio Nobel a Mario Molina. ¿Ok? Junto con Crutzen y Cherny, su profe postdoctoral. En Chile hay una fundación Mario Molina, no sé qué es la financia, pero de esa página de Chile saqué esta frase de Mario Molina y ya está viejito. Mario Molina ya murió, de hecho. De hecho, tengo un video en YouTube donde yo estoy contando el caso de Mario Molina y los mismos estudiantes me dicen, profe, Mario Molina murió ayer. Yo me había enterado así como, justo en el año que murió hace poco. ¿Ya? Los científicos dicen pueden plantear problemas que afectarán al medio ambiente con base en la evidencia disponible, pero su solución no es responsabilidad de los científicos, de toda la sociedad. O sea, Mario Molina entendía que si tú no movilizas a la sociedad con el conocimiento científico, en realidad no sirve para nada. ¿Ya? Y estos son los resultados. Fíjense, el protocolo de Montreal se firmó el año 87. Aquí está cómo variaron las emisiones de CFC desde el protocolo de Montreal. No solamente consiguieron la meta de disminuir a la mitad los CFC, lograron más que la meta. ¿Ok? Lograron más que la meta. Y eso no se volvió a revertir. Este es el tamaño del agujero en la capa de ozono. Que no es un agujero, no, es una zona donde la concentración de ozono es mínima. ¿Ok? No paró de subir. ¿Hasta cuándo? Hasta que se firmó el protocolo de Montreal, más o menos por acá. El agujero de la capa de ozono dejó de crecer y hay una leve disminución, que está de acuerdo con los cálculos de Mario Molina. Mario Molina dijo, los CFC van a durar de 40 a 150 años. O sea, el agujero de la capa de ozono, aunque se pare la emisión de los CFC, no se va a cerrar en el corto plazo. Está más o menos constante con una leve tendencia en la baja. Esos son los datos hasta el año 2025. Los bajé unos minutos antes de conectarme con usted. ¿Estamos? Bueno, estas son proyecciones que me lo voy a saltar, que no son muy importantes. Y la concentración de ozono en la estratosfera, fíjense, bajaba, hasta que se firmó el protocolo de Montreal y paró de bajar la concentración de ozono en la estratosfera y es casi constante con una leve incremento. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué yo le mencionaba, ¿no es cierto?, el tema del feminismo? Por esto, porque aquí tiene usted dos mujeres destacadas, Dorothy Hopkins y Margaret Thatcher, ambas con formación científica, y que hicieron, gracias a la ciencia, un gran aporte a resolver un problema ambiental global. De hecho, a mi juicio, es de los pocos problemas ambientales de carácter global, si no el único, que hemos resuelto como humanidad. El problema del cambio climático no lo hemos resuelto. El problema del agujero de la capa de ozono se acabó. Ahora tenemos que esperar que naturalmente se revierta. Ya. Ahora, ¿estarían dispuestos ustedes, los que se declararon, las y los que se declararon feministas, a utilizar el caso de Margaret Thatcher, aun cuando eso hiera sensibilidades de izquierda? El desafío que se los dejo planteado. Ahora, en lo que nos compete a este curso, ¿no es cierto? Yo les hago la siguiente planteamiento. Y con esto voy terminando. Ejemplos como este muestran que hay factores no solo internos a la ciencia, la evidencia para aceptar un conocimiento. También hay factores externos a la ciencia, por ejemplo, la política, que influyen para rechazar o aceptar un conocimiento. Y este caso es un ejemplo que quizás cae como anillo al dedo. Como ustedes vieron, hay factores externos a la ciencia, como la campaña propagandística de la DuPont, para restarle credibilidad a una conclusión científica. Como también hubo un movimiento político para que el presidente de la nación más poderosa del mundo en aquella época
dijera ok y esto se terminó aceptando. Entonces, ¿hasta qué punto los factores históricos, políticos, influyen en cómo se acepta o cómo validamos el conocimiento científico? Pareciera, ustedes serán jueces de esto es una hipótesis, pareciera que no basta solo con las evidencias. Y al respecto, yo le subí al aula dos autores que plantean factores externos a la ciencia a la hora de validar el conocimiento. Uno que se lo mencioné en la clase pasada, pero bien rápidamente, ¿no es cierto? Que es Thomas Kuhn, que él da la visión histórica de la ciencia. Dice que cada generación tiene sus propios paradigmas, ¿no es cierto? Cada generación tiene sus ideas con las cuales interpreta el mundo y son los paradigmas los que en el fondo condicionan lo que yo acepto o rechazo. ¿Okay? O sea, por ejemplo, para ustedes, les pongo un caso, ¿no es cierto? Para ustedes a lo mejor es normal o aceptable no tener hijos. Voy a poner inventos. ¿Sí? Si esta persona decidió no tener hijos, bien por esa persona, qué bien. Quizás para una generación previa que diga, esta persona decidió no tener hijos, la mayoría con así un ojo así, pero ¿cómo está desperdiciando su vida si los hijos son lo más hermoso del mundo? ¿Cómo va a vivir con una vida solitaria? ¿No es cierto? Bueno, son paradigmas distintos y por lo tanto uno acepta o rechaza una proposición como que es bueno o malo o es irrelevante tener o no tener hijos, ¿no es cierto? Porque ustedes tienen cierto sistema de ideas con los que interpretan el mundo, la generación de sus padres tiene otro sistema de ideas con los cuales interpretan el mundo y finalmente lo que uno termina aceptando o rechazando depende del paradigma dominante. ¿Ok? No sé si captan esa idea. Entonces, y ese paradigma es ese sistema de ideas que hacen que uno discrimine entre lo que es obvio y no es obvio, ¿no es cierto? Científicamente y moralmente. Eso cambia solamente así como se renuevan las generaciones. O sea, las generaciones nacen, mueren. En estos momentos, así como dice el chiste de Homero Simpson, ¿no es cierto? En estos momentos yo pertenezco a la generación dominante porque tengo como Homero dijo, tengo entre 30 y 50 años. A todos les interesa mi opinión. Claro, los que tienen menos de 30 no les interesa la opinión a la sociedad porque son muy jóvenes, los que tienen más de 50 porque son muy viejos, a los de entre 30 y 50 son el grupo dominante que tiene los cargos de poder y el paradigma imperante es nuestro paradigma. Pero después yo voy a ser viejo, ustedes van a estar en la edad de poder y su paradigma va a ser el imperante. ¿No es cierto? Esa es como una visión medio historicista cuniana de esto. Eh, y le subí un documento donde aparece un poco con más detalle esto, a pesar que Kuhn, de hecho el documento que le subí fue la última revisión que hizo Kuhn, creo que antes de morir, porque Kuhn también como que redefinió su postura y no le gustó cómo interpretaron el concepto de paradigma cuando él era joven y lo planteó. ¿Ya? Algunos dicen que el paradigma es el núcleo de nuestra obviedad, o sea, es qué tipo de idea nos es obviamente aceptable. ¿Ya? Y el otro que les mencioné, ¿no es cierto?, que es Francis Lyotard, que él escribió un libro que forma parte de la tradición filosófica postmoderna, ¿no es cierto? Y se le llama postmodernismo a este tipo de tradición filosófica que reniega del modernismo y el modernismo, los pilares del modernismo, al menos desde el punto de vista científico, es que la ciencia es un tipo de conocimiento que cada vez va mejorando y los productos de la ciencia también van mejorando y como la sociedad se nutre de los productos de la ciencia, las sociedades van siendo cada vez mejores. Entonces, es ese relato del progreso. O sea, el modernismo es como progresista. O sea, todo va mejorando siempre. ¿Ok? Y el postmodernismo rechaza esa idea. Rechaza que el conocimiento científico es superior, que va mejorando, que las sociedades van mejorando. No. Plantea que esto es una especie de ciclo político y que finalmente la aceptación o rechazo de un discurso, en este caso el científico, tiene que ver con las relaciones de poder. ¿Okay? Esto es exclusivamente un tema de poder. El relato que es funcional al poder es el relato que va a triunfar. Y el discurso científico
triunfa hoy en día y sigue triunfando hoy en día porque es funcional al poder, y el poder en este momento está centrado en la clase capitalista. La ciencia como discurso sirve para formar trabajadores que trabajen en la industria y que produzcan plata para los capitalistas. Y nosotros seríamos las herramientas para mantener ese poder. Nosotros enseñamos ciencia, yo les digo que la ciencia es lo máximo, y a lo mejor no me doy cuenta que soy simplemente un lacayo del sistema de poder. O sea, a mí me están usando literalmente para que el poder siga en las mismas manos. ¿Ok? ¿Por qué aniquilamos el discurso mitológico de nuestros pueblos originarios? Porque no era funcional del poder. Nuestros pueblos originarios, por ejemplo, los mapuches no tenían Estado. Y la clase dominante es dominante a través del Estado. O sea, por ejemplo, ¿por qué enseñamos ciencia obligatoriamente? Porque la clase, este es el discurso de Lyotard más o menos, porque la clase dominante a través del Estado impone un discurso que es funcional a ellos. Y ahí los discursos de los pueblos originarios estorban. Hay que anularlos, no hay que darles legitimidad. Se toman como mitos de pueblos ignorantes, así como concepto peyorativo, ¿no es cierto? Pero nos convencen que son ignorantes, no es que sean ignorantes, nos convencen que son ignorantes para que los desplacemos y pongamos este discurso que es útil para el poder. ¿Ok? Entonces apela a cuestiones externas. No sé si le genera algún comentario esta postura, si están de acuerdo, desacuerdo, parcialmente de acuerdo, creen que tienen un punto, los hace dudar. Eso me gustaría saber su opinión. Comentarios. Profe, yo no la entendí muy bien, ¿Qué parte no entendiste bien? porque en la postura, cuando usted dijo, es que no escuché muy bien, como a qué se refería a él. ¿Te refieres a Lyotard, lo último que dije, o Sí. también a Kuhn? No, a lo que dijo el último autor. El último autor que se llama Lyotard, claro, recordemos que tanto Kuhn como Lyotard ¿Sí? no dicen exactamente lo mismo, pero sí apelan a criterios externos a la ciencia a la hora de validar el conocimiento. Recordemos que las distintas posturas empiristas, racionalistas, finalmente todos hablan de por qué, cómo la ciencia valida su conocimiento. O sea, en el fondo, se parte del supuesto que la validación del conocimiento científico está dentro de la misma ciencia. ¿Ok? Tanto Lyotard como Kuhn, a mi juicio, apelan a que hay criterios externos a la ciencia que terminan validando o rechazando el conocimiento científico. Kuhn, por un lado, habla de criterios históricos que tiene que ver con cómo las nuevas generaciones tienen otras formas de pensar y otros paradigmas, y eso hace que las ideas se terminen aceptando o rechazando. Son nuevas visiones de mundo propias de las generaciones jóvenes, ¿ok? Pero Lyotard apela a la dimensión política, no a la dimensión generacional. Lyotard, ¿qué es lo que apela? Dice, mira, en el mundo hay relaciones de poder. Hay clases dominantes y es la clase dominante la que impone un discurso como aceptable. ¿Ok? Por ejemplo, te pongo un caso. En la época medieval, el discurso dominante era el discurso católico religioso. ¿Por qué? Estoy tratando de interpretar a Lyotard, ¿no es cierto? Porque a través del discurso católico religioso, ¿no es cierto?, se le endosaba a los reyes cierto derecho de sanguíneo para mantenerse en el poder a través de los papas, por ejemplo. Entonces, bendecían a los reyes y eso le daban el poder. Y por eso el discurso católico religioso se defendía en la época medieval. ¿Ok? Pasó la época medieval, llegamos a la época capitalista, ¿no es cierto? Entonces, ahora el discurso religioso dejó de servir. ¿Cuál es el discurso que sirve ahora para los que tienen el poder hoy en día? Que son
grandes fortunas, ¿no es cierto? Las personas con grandes fortunas. Es el discurso científico. O sea, ¿por qué aceptamos el discurso científico como el válido, como el que nos permite comprender la naturaleza, con el cual ordenamos la sociedad, cómo nos transportamos, cómo nos curamos, etcétera? Es porque, no es porque sea verdadero, no tiene que ver con criterios científicos, de acuerdo a Newton. Es porque es funcional a la clase capitalista. ¿Qué quiere la clase capitalista? Quiere trabajadores que produzcan en sus industrias. Y el conocimiento científico sirve para mantener la industria. ¿Ok? Nosotros tenemos un discurso que el conocimiento científico es verdadero, es la mejor interpretación de cómo funciona el mundo y es lo más eficiente a la hora de intervenir el mundo. Lyotard dice, no, es lo más eficiente para mantener a una clase trabajadora, servil, a los grandes grupos económicos. Entonces es una cosa meramente de poder, no es una cosa de que sea más verdadero o falso el discurso científico. Tan es así, ¿no es cierto?, que si el discurso científico fuera realmente el aceptado porque es el más verdadero, no se tendría que haber impuesto por la fuerza, según Lyotard. ¿Y qué es lo que muestran los datos históricos? Que han tenido que exterminar a los pueblos originarios para anular y desplazar sus discursos e imponer este. No sé qué te parece, si entiendes lo que acabo de decir, si no, para aclararlo más, y si estás de acuerdo o no. No me refiero solo a Melanie, ¿no es cierto? Cualquiera de ustedes. Entonces la pregunta es, ¿ustedes creen que la política o la evolución generacional influyen en cómo validamos nuestro conocimiento o no? O más o menos. Porque esto es un contrapunto muy distinto a Bunge, a Popper, a Descartes, a Kant. ¿Qué piensan? Comentarios. Mientras lo piensan, les voy a mostrar, por favor, preguntas me las hacen porque están callados. Unas que no entienden nada o otras que entienden todo. ¿Ya? Y mientras lo piensan, voy a proyectarles la evaluación, la segunda evaluación, la rúbrica de la segunda evaluación. ¿Ya? Porque esto yo se los voy a preguntar. ¿Ok? Esta es la rúbrica de la segunda evaluación. Recordemos, ¿qué les voy a pedir yo en la segunda evaluación? Como les mencioné en clase. Ustedes elijan un caso, ya sea de un premio Nobel, como les mostré yo, ahora, ¿no es cierto? El caso María Molina, o una teoría, por ejemplo, les subí el video de la teoría de la relatividad, ¿ok? Si me da el tiempo, les voy a mostrar la teoría del Big Bang, que también la tengo preparada. Y la idea es que ustedes hagan un análisis epistemológico de ese caso. El trabajo es individual, lo van a presentar, ¿ya? ¿Y qué es lo que les voy a evaluar? Voy a evaluar que ustedes, primero, hagan un análisis de las ideas previas al aporte. O sea, ¿cuáles son las ideas previas relevantes de considerar para comprender el aporte a nivel Nobel o a nivel de una nueva teoría o una nueva ley? ¿Y qué les voy a pedir ahí? Que ustedes van a entregar información histórica formal y relevante, no información irrelevante, o sea, información histórica formal relevante de las ideas previas que influenciaron el aporte científico. Y ustedes van a analizar si esas ideas previas eran científicas o no, de acuerdo a los criterios de demarcación de ciencia que vimos en el curso o algún otro que ustedes quieran traer. O sea, si ustedes dicen, profe, yo me basé en este otro autor que no lo vimos en clase, ustedes me dicen cuál es su referencia y yo evalúo si lo que dicen es coherente con ese autor. Nada más que eso. Eso vale un 30%. También le voy a pedir que respecto al contenido mismo del aporte, las ideas nuevas, ¿no es cierto?
Si es que es una teoría que usted identifique en los axiomas, ¿no es cierto? Si es que es una ley que usted identifique en el patrón de causalidad y el mecanismo. Si es que es un premio Nobel, que ustedes identifiquen si las ideas propuestas que se plantearon, cuál es su referencia ontológica. Como vimos en la primera parte del curso, quiero que usted integre en la ontología esto. O sea, por ejemplo, en el caso de Mario Molina, él develó un nuevo proceso que estaba desconocido en esa época. Un proceso, esa es la categoría ontológica, proceso, ¿no es cierto? Un proceso de destrucción de la capa de ozono. ¿Ya? Y lo último, que es lo que más vale, es el análisis epistemológico. Y aquí están las dos preguntas que yo les mencioné. Ustedes van a relacionar el trabajo realizado con las preguntas centrales del curso, que es cómo conocemos y cómo validamos nuestro conocimiento. Ustedes van a responder esa pregunta a la luz del caso que les tocó. Y ustedes van a decir, mira, de acuerdo a mi criterio, respecto a la pregunta, ¿cómo conocemos? Esto se ajusta mucho a este autor o no se ajusta para nada a este otro autor que vimos en el curso por estas razones. Lo mismo con el tema de la validación. Usted dice, mira, ¿cómo se validó este conocimiento? Yo creo que esto se ajusta más a la postura de Popper porque fue un intento de falsear algo. Esto se ajusta más a la idea de Kuhn. En realidad fue un proceso más histórico en donde las nuevas personas que vinieron con otras ideas. Aquí no hay una respuesta correcta, aquí hay una respuesta mejor o peor fundamentada. Pero tienen que hacer un análisis epistemológico. Lo que no deben hacer, ¿no es cierto? Que es lo que se plantea en la última columna del puntaje cero, ¿no es cierto? Es que ustedes no hacen ningún tipo de análisis filosófico, ni de criterio de marcación de ciencia, ni semántico, ni epistemológico. Y se limitan solamente a describir disciplinarmente el paper. Eso no lo deben hacer porque esto no es un curso. Aquí falta un acento, no analiza, es un acento. Porque este no es un curso de química o bioquímica, este es un curso de filosofía de la ciencia. Entonces ustedes no tienen que limitarse a decir el paper trató de esto, estos son los experimentos, controlaron esto, hicieron esta prueba estadística. No, eso es disciplinar. Yo necesito un análisis filosófico. Por eso cuando le hago la pregunta de cómo, si entendieron, por ejemplo, las propuestas de Lyotard o de Kuhn, me interesa saber por qué, para ver si es que lo van a aplicar bien o no. ¿Ya? Ahora no quiere decir que ustedes a lo mejor no necesitan necesariamente esa visión epistémica, a lo mejor ustedes llegan a la conclusión que no, porque no se ajusta a la visión de Kuhn o de Lyotard, o algún otro. ¿Ya? Yo no toqué a Bruno Latour, ¿no es cierto? A Foucault, hay muchos otros autores que hacen propuestas epistémicas también de ese campo más postmoderno. Pero si ustedes los conocen, ustedes están en otros autores, bienvenido. Ya este curso no pretende yo no pretendo decir con este curso que los autores que vimos en este curso son los correctos. No, son los que elegí bajo mis criterios, eh, pero bueno, hay más criterios que el mío. Vuelvo a repetir, consultas, comentarios de lo que hemos visto hasta ahora. A mí me quedó todo claro, profe. Igual cuando lo último que preguntó acerca, a mí me hizo sentido lo que dijo el autor, que era Eliot, creo, Lyotard, porque, claro, Lyotard. Lyotard, porque creo que la clase dominante al final se impone lo que es lo aceptable, pero creo que igual como la validez científica no debería depender solo del poder económico, sino lo que busca también la ciencia, que es la evidencia, la crítica y lo que hemos hablado en clase también como la contrastabilidad, la verificabilidad, me confundo. Sí, 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 sí. Eso tenía como un comentario. Ya que mira, es importante lo que dice Melanie, porque eh, entiendo que tú llegaste a esa conclusión a la luz de este caso, Sí, pero te podría tocar otro caso que refuerce esta misma conclusión o que a lo mejor llegas a otra conclusión mirando otro caso. Ahora, pero también es importante hacer la diferencia entre cómo te gustaría que fuera la ciencia versus de cómo es a la luz de un caso. ¿Ya? Si ustedes quieren traer a colación lo primero, bienvenido, siempre que no vayan del medio de lo segundo. Es decir, usted dice, mira, este caso me llevó a esta conclusión. Y como entendí que decía Melanie, no me gusta porque la ciencia no debería venderse al poder,
debería primar la evidencia y la búsqueda de la verdad, ¿no es cierto? Pero en este caso, claramente, eso no fue lo único que estaba en juego. Ah, Súper, ya entendí. Sí. súper, ¿no es cierto? Súper. O sea, y eso es lo que quiero que hagan. O sea, claramente, si yo tomo las palabras de Melanie, ¿no es cierto? Tú estarías interpretando de que este caso no se ajusta como al criterio popperiano. Así como que, mira, se terminó aceptando esto porque se hicieron 40.000 intentos de falsearlo y no se logró. Pareciera que se terminó aceptando por gracias a Ronald Reagan y Margaret Thatcher. No sé si me explico. ¿Ya? Más comentarios, por favor. O preguntas. Bueno, piensen lo que les digo del tema este de si ustedes quieren darle visibilidad a la mujer. Este es un buen caso, ¿ya? Y no lo descarten solo porque Margaret Thatcher era del ala derecha, ¿ya? Yo creo que, salvo que para ustedes sea mucho más importante defender una ideología política que defender la visibilización de la mujer cuando estos dos principios se contraponen, que pareciera que fuera este caso, ¿no es cierto? Si ustedes fueran de izquierda, chocarían con el principio de defender la izquierda versus el principio de darle visibilidad a la mujer cuando esta mujer es de extrema derecha o derecha conservadora, disculpen la palabra extrema. Bueno, ustedes reflexionen eso y si llegan a la conclusión que al menos en el marco de lo que es la educación científica es más importante la visibilidad de la mujer que defender una visión política determinada, yo creo que deberían llegar a la conclusión entonces que deberían mostrar este caso y no descartarlo. ¿Ya? Se lo digo abiertamente porque yo con colegas que he hablado de esto me han descartado este caso. Dije, no, yo no voy a mostrar este caso porque no puedo dar un caso donde enarbole una figura de un ala política que yo detesto. Así me lo han dicho. Al menos hubo honestidad respecto de ese tema, ¿cierto? Pero bueno, está bien. Yo respeto todas las decisiones, pero el hecho de que le estoy planteando una disyuntiva en el caso que ustedes la tengan, ¿no es cierto? Ahora, si ustedes no son de fanáticos de izquierda, a lo mejor eso no es un tema para ustedes. Ya, pero son tan pocos los casos en química sobre todo, son tan pocos los casos de mujeres destacadas a nivel global en química, que yo creo que sería un desperdicio descartar este caso, honestamente. Porque más un caso exitoso, eso es lo que... Y donde converge una premio Nobel con una mujer política y científica. Es una cosa muy rara, a la vez que excepcional y positiva desde el punto de vista del beneficio del medio ambiente. ¿Ya? Eso. ¿Alguna pregunta de último o comentario de último minuto? ¿No? Bien, quedamos hasta acá entonces. Yo voy a subir este video para las personas que no pudieron conectarse. Eso, nos vemos este otro lunes y chequen por favor la rúbrica de evaluación para que me hagan las preguntas respectivas en las próximas clases. Que estén bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Nos vemos. Chao, profe.